Ana sintió que el estómago se le revolvía, una sensación gélida y persistente que le subía por la espalda y se le instalaba en el pecho, como una niebla densa, casi sofocante, impidiéndole respirar hondo. Estaba allí, en el dormitorio que exhalaba el olor inconfundible de libros antiguos mezclado con un sutil perfume amaderado, que ella sabía, sin sombra de dudas, que era de Rafael. El aire parecía más pesado, cargado con la reciente y cruel confesión. Jaime, el mismo Jaime que, por tantos años, había sido su confidente, su puerto seguro imaginario, el ancla de sus más secretos desvaríos y esperanzas, acababa de declarar su amor por Laura. La voz de él, tan familiar, y que antes arrullaba sus sueños más secretos y la hacía sentirse segura y protegida, ahora sonaba distante, casi un susurro cruel, un eco doloroso que reverberaba incansablemente en su mente, repitiendo las palabras como un mantra de desilusión. Ella no esperaba esto, no de verdad, incluso con los avisos silenciosos que la vida le daba cada día, y que últimamente sus propios sueños premonitorios le venían entregando de forma cada vez más nítida y perturbadora. La imagen de Jaime y Laura juntos, las manos entrelazadas en un gesto de intimidad que la desgarraba por dentro, no salía de su cabeza. Era como si una fotografía indeseada hubiera sido tomada e impresa justo en el centro de su visión, un cuadro fijo de dolor y realidad que se negaba a desaparecer, por más que ella intentara parpadear o desviar la mirada. Ana sentía una mezcla extraña, casi paradójica, de dolor agudo, que le quemaba en el pecho, y un tipo de alivio, una resignación silenciosa, como si un peso que ella cargaba desde hacía mucho tiempo finalmente se hubiera retirado. No era la desesperación paralizante que ella esperaría sentir hace unos meses, cuando su pasión por Jaime era más ardiente, ingenua y obsesiva. Era más un cansancio profundo, la constatación amarga e innegable de que algo que ella cultivó durante tanto tiempo, con tanto cariño, expectativa y una devoción casi ciega, nunca sería recíproco. El golpe fue fuerte, sí, un impacto que la hizo tambalearse por dentro, pero, sorprendentemente, no fatal. El dolor era palpable, pero no la derribó, no la destruyó completamente. Ella estaba sentada en el borde de la cama de Rafael, la cabeza baja, los hombros encorvados bajo el peso de la revelación, como si cargara el mundo a cuestas, mientras él tecleaba algo en el ordenador, inmerso en su propio mundo de códigos, textos y pensamientos, ajeno, aparentemente, al drama emocional que se desarrollaba a su lado. Él, el compañero de cuarto de Jaime, el chico de pocas palabras, con ojos intensos que rara vez se detenían en ella, pero que Ana notaba eran sorprendentemente observadores, capturando cada detalle de su sufrimiento. La ironía de la situación no se le escapaba. Estaba allí, buscando un refugio improvisado, un rincón donde pudiera respirar sin tener que forzar una sonrisa falsa o fingir que estaba bien, un lugar donde su vulnerabilidad pudiera ser expuesta sin juicios o miradas de lástima. La presencia de él, a pesar de fría y distante en su expresión habitual, era, en ese momento, un consuelo extraño e inesperado, una isla de quietud en medio de la tormenta de sus emociones, un oasis en su desierto particular. La mente de Ana parecía un torbellino incontrolable, un enredo de recuerdos, sentimientos conflictivos y cuestionamientos existenciales. Flashbacks de toda una vida de dedicación a Jaime pasaban como una película rápida y dolorosa ante sus ojos, cada escena un recordatorio de su entrega. Las bromas de niña, las promesas susurradas bajo la luz de la luna, los planes ingenuos para un futuro que ahora parecía una broma de mal gusto, cruel e irrealizable, un sueño deshecho. Ella había entregado tanto de sí, de su esencia, de sus sueños, de su alma, y todo lo que recibía de vuelta era esta indiferencia enmascarada de cortesía, una frialdad velada que la hería más que un rechazo explícito, porque era disimulada. La amargura era un gusto extraño y metálico en la boca, pero, en el fondo, una pequeña llama de rabia, antes adormecida, comenzaba a calentar el frío que se había instalado en su pecho, una chispa de indignación que amenazaba con convertirse en un incendio avasallador. De repente, la escena cambió en su mente, no para el pasado que la asombraba con recuerdos dolorosos, sino para algo que aún no había sucedido, una visión vívida, casi palpable,
que la hizo contener la respiración. Una premonición tan real, tan visceral, que la hizo temblar incontrolablemente, como si estuviera sintiendo el frío del futuro. Ella se vio en un lugar oscuro, desolado, completamente sola, con las manos vacías. La vida se le escapaba miserablemente, la esperanza abandonando su cuerpo y su alma. El sentimiento de abandono y desesperación era abrumador, casi físico, como si su cuerpo estuviera inmerso en un charco de angustia y soledad. Era como si su propio futuro, si ella insistiera en el mismo camino de dolor, de autocompasión y de dependencia emocional, estuviera siendo dibujado ante sus ojos, un guión trágico que la esperaba, un abismo de desilusión. El shock de la visión la hizo levantarse de un salto, con una rapidez que la asustó a sí misma, sacándola de su letargo. Rafael dejó de teclear, los dedos suspendidos sobre el teclado, y la miró, con su expresión habitual de poca sorpresa, pero con una curiosidad silenciosa en la mirada, una profundidad que Ana nunca había notado antes. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una corriente eléctrica que la despertó. No podía ser una mera pesadilla. La sensación de realidad era palpable, visceral, como si ella acabara de vivir aquel futuro trágico. Si ella continuaba viviendo a la sombra de Jaime, presa de una pasión unilateral que solo la destruiría, drenando su energía vital y su alma, aquel destino sombrío era lo que la esperaba. La decisión pulsó fuerte dentro de ella, clara y urgente, un grito silencioso por cambio, por una nueva dirección. No había más tiempo para autocompasión, para lamentarse sobre lo que no fue, sobre las oportunidades perdidas. Aquel día, aquella hora, aquel minuto era un parteaguas, un punto de no retorno en su vida. Ana percibió que necesitaba cambiar drásticamente, de forma radical, no por Jaime, no por Laura, sino por sí misma, por su propia supervivencia emocional y espiritual, por su cordura. Aquel futuro trágico que sus sueños le mostraron no era algo que ella aceptaría. Ella se negaba a ser una víctima del destino, a inclinarse ante la adversidad. La vida que ella merecía, con felicidad genuina y un amor verdadero, estaba en algún lugar, esperando que ella tomara las riendas de su propio destino, que ella asumiera el control de su propia narrativa. La superación no sería un proceso fácil, ella lo sabía, pero la llama de la resiliencia ya ardía fuerte en su pecho, un fuego que la impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Ella miró a Rafael nuevamente, con una nueva perspectiva. Él no sabía, claro, del torbellino de pensamientos que la consumían, ni de las visiones que la atormentaban. Para él, ella era solo la chica que necesitaba un rincón para lamerse las heridas, una compañera en un momento de fragilidad extrema. Pero en ese instante, Ana percibió algo fundamental. Él era diferente de Jaime, de una forma que ella solo ahora comenzaba a ver con claridad cristalina. Había una fuerza silenciosa en él, una presencia que, a diferencia del vacío que Jaime dejaba con su inconstancia y superficialidad, parecía sólida y real, una base firme sobre la cual ella podría construir algo. Era un comienzo, un hilo invisible en medio del caos de su vida, un lazo que comenzaba a formarse, una promesa de un futuro diferente. Ana se sentía en una paradoja existencial. El luto por un amor que nunca existió de hecho, una fantasía deshecha, mezclado con la urgencia de un nuevo comienzo, de una nueva vida, de una nueva Ana. Ella miró sus propias manos, pequeñas e inquietas, que parecían no saber qué hacer, y luego a la figura de Rafael, que finalmente se levantó y caminó hasta la ventana. La luz que entraba era fría, un tono crepuscular que teñía la habitación de azul y gris, pero él parecía absorberla, volviéndose aún más imponente contra el fondo grisáceo de la tarde que caía, como una estatua. Su presencia era un contrapunto a la inestabilidad de Jaime, que era como una llama que titilaba y amenazaba con apagarse en cualquier momento, sin consistencia o brillo propio. Rafael, por otro lado, era como una roca, silencioso e imperturbable, con una solidez reconfortante. Ella percibió que, de alguna manera, él la hacía sentir segura, incluso sin decir una palabra, solo con su presencia silenciosa y constante. Era una seguridad diferente de aquella que ella buscaba en Jaime, una seguridad que no necesitaba validación externa
o elogios vacíos, solo de una presencia real y constante, de un apoyo inquebrantable. Ella sabía que necesitaba actuar, pero no de forma impulsiva, no con la misma pasión ciega que la guió en el pasado, llevándola al dolor. Sus sueños no eran solo alertas sombrías, sino una guía, un mapa para un futuro diferente, un camino de luz. El camino de la desesperación llevaría a su aniquilación, a la disolución de su alma, pero había otra ruta, aún nebulosa, pero que comenzaba a delinearse con más claridad, un horizonte de esperanza. Aquella habitación, antes un refugio temporal para el dolor, ahora parecía el punto de partida de un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, un nuevo ciclo. Ana sintió una energía diferente, un hilo tenue de esperanza que se entrelazaba con el dolor reciente, un presagio de algo bueno por venir, de un futuro mejor. Ella pensó en su propia historia, en las pérdidas y los vacíos que la perseguían desde la infancia, en los intentos frustrados de encontrar un lugar al que pertenecer, un hogar para su alma. Quizás, solo quizás, aquel momento de rechazo, de desilusión, fuera, en realidad, una liberación disfrazada, el empujón que ella necesitaba para finalmente encontrarse, para descubrir su verdadera esencia. La idea, antes aterradora e inaceptable, ahora sonaba como un desafío estimulante, una promesa de un futuro más auténtico y feliz. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa de aproximación, un ballet sutil de encuentros, miradas y pequeños gestos que hablaban más que 1000 palabras. Ana comenzó a frecuentar más el dormitorio de Rafael, bajo el pretexto de estudiar para los exámenes que se acercaban, de trabajar en proyectos académicos o simplemente de huir un poco del mundo exterior, de los chismorreos y de las miradas curiosas del campus que parecían escudriñar su alma. Ella observaba sus hábitos meticulosamente, cada movimiento, cada expresión facial, las pocas palabras que él pronunciaba con parsimonia, como si cada una fuera preciosa, la manera como sus ojos, que antes parecían vacíos y distantes, ahora revelaban una profundidad inesperada, un océano de sentimientos velados, un universo a ser explorado. Rafael, por su parte, parecía inicialmente desconfiado, como un animal salvaje que presiente una trampa, un depredador que se siente amenazado en su territorio, pero que poco a poco permitía la aproximación. Él la observaba con una intensidad que la dejaba incómoda e intrigada al mismo tiempo, una sensación de ser vista de una forma que nunca había experimentado antes, como si su alma estuviera siendo desnudada. Era una tensión sutil, casi palpable, que llenaba el aire entre ellos, una electricidad que no era explícita, pero sentida en cada fibra de su ser, en cada latido de su corazón. Ella sentía que, detrás de aquella fachada fría y distante, había algo más, algo que él guardaba bajo 7 llaves, un secreto que anhelaba desvelar, un misterio que la atraía. La tensión sexual y emocional entre ellos crecía de forma gradual, casi imperceptible para quien miraba desde fuera, para los observadores casuales, pero avasalladora para Ana, que sentía cada matiz en su cuerpo y en su alma. Pequeños gestos, como el acto de él pasarle un libro, y sus dedos rozarse por un instante, miradas prolongadas que se prendían a los suyos, expresando sentimientos no dichos, la forma como la mano de él ocasionalmente rozaba la suya de forma accidental, pero con una intención que la dejaba sin aire, con el corazón acelerado. Eran chispas que encendían algo dentro de ella, algo que Jaime nunca había conseguido despertar, una pasión que nacía de la conexión genuina y no de la idealización romántica. Ella sentía una atracción diferente por Rafael, una que no estaba basada en idealizaciones románticas o en un pasado compartido de recuerdos y promesas vacías, sino en una conexión más profunda, casi primal, como si sus almas se reconocieran en un nivel fundamental. Era como si el alma de ella reconociera el alma de él, aunque la mente todavía estuviera intentando procesar todo lo que estaba sucediendo, toda la intensidad de aquel sentimiento. Era un proceso de redescubrimiento, no solo de él, de sus cualidades y misterios, sino de sí misma, de sus propias necesidades y deseos más profundos. Jaime, con su pose de víctima y su sonrisa cínica que antes la seducía y la manipulaba, intentaba mantener a Ana en su órbita, como si ella fuera un satélite personal. Mensajes esporádicos, con un tono de falsa preocupación, miradas posesivas cuando se cruzaban en el campus,
como si ella aún le perteneciera, intentos velados de reavivar una amistad que ella sabía era una farsa, una forma de mantener el control y la dominación. Él no conseguía aceptar que ella no se estuviera desmoronando, que no estuviera persiguiéndolo, rogando por su atención y su afecto, como él esperaba. La verdad es que Ana sentía una extraña satisfacción, un pequeño triunfo interno, al verlo confuso, sin control sobre sus emociones y sobre la situación, como si su poder sobre ella hubiera desaparecido. Era un pequeño, pero significativo, vislumbre del poder que ella estaba recuperando sobre su propia vida, sobre sus propias elecciones y su propio destino. Ella estaba finalmente viendo a Jaime como él realmente era, un manipulador egocéntrico, un títere de sus propias inseguridades y narcisismo. Rafael, que antes parecía ajeno a todo, como si el mundo a su alrededor no lo afectara o no fuera de su interés, comenzó a intervenir de forma sutil, pero eficaz, como un guardián silencioso. Pequeños gestos de protección, que no pasaban desapercibidos a los ojos atentos y agradecidos de Ana. Una vez, cuando Jaime se acercó a Ana de forma posesiva en un pasillo concurrido, con la clara intención de intimidarla y recuperar su control, Rafael se interpuso entre ellos, una barrera silenciosa e imponente, sin decir una palabra, solo con su presencia. La mirada de Rafael hacia Jaime era gélida, penetrante, una advertencia clara que Jaime, por arrogante que fuera, parecía entender y temer, sintiendo la amenaza. Aquella protección silenciosa era un bálsamo para Ana, una señal de que ya no estaba sola, que tenía un aliado inquebrantable y un protector. Era una prueba de que la intención de Rafael no era solo curiosidad o amistad, sino algo más profundo, algo que iba más allá de la superficialidad, una conexión de alma. La química entre Ana y Rafael era innegable, una fuerza que crecía cada día, cada encuentro, cada intercambio de miradas. No eran explosiones de pasión cinematográficas, con fuegos artificiales y grandes declaraciones públicas, sino una construcción lenta e intensa, como la formación de una roca, sólida y duradera, resistente a las inclemencias. Momentos íntimos se volvían cada vez más frecuentes, no necesariamente físicos, sino de una profundidad emocional que ella nunca había experimentado con nadie antes. Conversaciones susurradas a altas horas de la noche, sobre sueños, miedos y aspiraciones, intercambios de miradas que hablaban volúmenes de sentimientos y verdades no dichas, toques que parecían electrizar su piel, enviando escalofríos por todo su cuerpo, encendiendo una llama. Ella comenzó a ver el dolor silencioso que Rafael cargaba, las cicatrices de un pasado que él guardaba bajo 7 llaves, la capa de protección que él había construido alrededor de sí mismo para resguardarse del mundo. Y, de alguna forma, ella sentía que él la estaba permitiendo ver más allá de esa capa, de una forma que él nunca había permitido a nadie más, una señal de confianza y entrega mutua. Y entonces, la revelación, no en palabras dichas en voz alta, en grandes declaraciones románticas, sino en pequeños signos, en miradas prolongadas que se extendían por más de lo necesario, en la forma como él la trataba con una delicadeza y un cuidado que la sorprendían cada día. Ana comenzó a percibir, con una claridad avasalladora, que Rafael la amaba en silencio desde hacía mucho tiempo, un amor latente y profundo. Aquel amor no era reciente, no había nacido de su vulnerabilidad o de su plan de autopreservación post-Jaime. Estaba allí, latente, esperando el momento adecuado para florecer, para ser revelado en toda su plenitud. Aquella percepción la golpeó con la fuerza de un rayo, pero no un rayo destructivo, sino uno que iluminaba el camino, disipando las sombras de la duda y de la incertidumbre. Era un amor que la veía por quien ella era, sin expectativas o idealizaciones, un amor que la aceptaba con todas sus fallas y fragilidades, con todas sus cicatrices. Era un amor que ella no esperaba, pero que, en el fondo, siempre deseó en su corazón. Un amor verdadero, incondicional y puro. El reencuentro con Jaime fue en la cafetería, un lugar que antes era escenario de sus fantasías románticas, de sus sueños con un futuro a su lado, ahora transformado en un campo de batalla silencioso, cargado de tensión y animosidad. Él se acercó con aquella sonrisa de medio lado que siempre la seducía y la desarmaba, pero que ahora solo le causaba repulsión y una sensación de asco profundo. Intentó un toque en el brazo,
una familiaridad forzada que Ana repelió instintivamente, con un leve movimiento del cuerpo, como si se estuviera librando de algo sucio o indeseable. Ella sintió los ojos de Rafael, que estaba a una mesa de distancia, fijos en ella, como un escudo protector e inquebrantable. Aquella mirada era su armadura, su fuerza, su coraje. Ana sabía que necesitaba cortar el cordón de una vez por todas, que no había más espacio para él en su vida, no había más retorno. El rechazo, antes un peso abrumador que la paralizaba y la hacía sufrir, ahora era su herramienta de liberación, su arma secreta más poderosa. Ella lo miró a los ojos, sin vacilar, con una firmeza recién descubierta, y la indiferencia en su propia mirada fue la respuesta más cortante que podría darle a él, más dolorosa que cualquier palabra pronunciada. Jaime, acostumbrado a tener a Ana a sus pies, a verla rogar por su atención y afecto, no pudo disimular la sorpresa y la rabia en su rostro, una mezcla de furia e incredulidad que lo desfiguraba. La máscara de cinismo de él se desmoronó por un segundo, revelando una posesividad que ella siempre ignoró o fingió no ver, una faceta sombría y controladora de su personalidad. Él intentó argumentar, murmurar algo sobre la amistad de ellos, sobre lo que ellos tenían, y lo importante que era, pero las palabras de Ana fueron concisas y frías como el hielo que se formaba en su corazón, sin espacio para dudas o interpretaciones. Ella dejó claro que no había más espacio para él en su vida, no de la forma en que él quería, no como su refugio emocional o su juguete. Era un adiós definitivo a un pasado de dependencia emocional, un acto de coraje que la hizo sentir un alivio inmenso, un peso que se disipó en el aire. Aquel era el primer paso de muchos en su camino de empoderamiento, un grito silencioso de libertad, una afirmación de su autonomía y de su nueva identidad. La reacción de Rafael fue inmediata y visceral, un instinto de protección que lo impulsó con una fuerza incontrolable. Se levantó de su mesa con una lentitud calculada, pero con una intensidad que paralizó la cafetería, atrayendo la atención de todos los presentes. Sus ojos encontraron los de Jaime, y el enfrentamiento no fue solo físico, sino una explosión de sentimientos guardados, de una rivalidad silenciosa que se volvía explícita y palpable. Rafael se acercó, y el aire se hizo denso, cargado de una energía casi eléctrica, una tensión que era palpable y sofocante. Ana sintió una mezcla de miedo y una extraña exultación. Era como si, por primera vez, alguien estuviera luchando por ella, defendiéndola sin que ella necesitara pedirlo o esforzarse, sin que ella necesitara explicarse. La rabia contenida de Rafael era palpable, y Jaime, a pesar de su arrogancia, retrocedió un paso, percibiendo que había cruzado una línea peligrosa, que la situación había escalado a un nivel que él no controlaba. El diálogo entre ellos fue mínimo, escaso, pero cada palabra de Rafael era un golpe directo en el ego de Jaime, una estocada precisa y dolorosa. No hubo gritos, no hubo alaridos ni insultos, pero la voz de Rafael era un trueno en medio de la aparente calma, cargada de una furia controlada, una rabia que era más amenazadora que cualquier grito o amenaza vacía. Él defendió a Ana con una vehemencia que chocó a todos los presentes, exponiendo la verdadera naturaleza de Jaime, su falsedad, su manipulación y su cobardía. Las palabras de Rafael eran como flechas certeras, que desenmascaraban la manipulación y el carácter volátil de Jaime, su inestabilidad emocional. Ana vio a Jaime encogerse bajo el peso de la verdad, la farsa que él había construido a su alrededor comenzando a desmoronarse, pedazo a pedazo, revelando su verdadera cara. Aquel momento, para Ana, fue un parteaguas, la confirmación de que ella había tomado la decisión correcta, que Rafael era el camino hacia su verdadera felicidad. La atmósfera se volvió pesada, densa con la tensión que emanaba de los dos hombres, sofocante. Las miradas curiosas de los otros estudiantes eran un recordatorio de que aquello no era un drama privado, sino una escena que se desarrollaba en público, bajo los ojos ávidos de todos. A Rafael no le importaba lo que los demás pensarían o dirían sobre él o sobre la situación. Sus ojos estaban fijos en Jaime, un desafío mudo e irreductible, una promesa de que él no permitiría que hiriera a Ana de nuevo, nunca más. Jaime, con su orgullo herido, intentó una última jugada, un último truco para desviar la atención. Intentó desviar el foco, murmurando algo sobre la reputación de Ana, sobre su conducta y su pasado, pero Rafael lo calló con una mirada,
un silencio elocuente que lo hizo retroceder, sintiéndose acorralado. Aquel enfrentamiento era la materialización de años de celos y rivalidad silenciosa, que ahora explotaban en un escenario de verdad y vulnerabilidad, de máscaras cayendo y secretos siendo revelados. El clímax se acercaba, un nudo en la garganta de Ana, una expectativa tensa en el aire que la dejaba sin aliento, con el corazón en la garganta. Ella sentía que algo fundamental estaba a punto de ser revelado, algo que la liberaría de todas sus ataduras y sufrimientos. ¿Qué haría Jaime a continuación? Su vanidad no le permitiría retroceder sin un último intento de herir, de dejar su marca de destrucción. Ana sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de anticipación, de un coraje recién descubierto que la impulsaba. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, pues sabía que Rafael estaría a su lado, su protector, y su amor inquebrantable. El camino de superación que ella había elegido se estaba mostrando más intenso y transformador de lo que ella podía imaginar, un camino de redención y autodescubrimiento profundo. Y entonces, el golpe final de Jaime, la verdad cruel y dolorosa que él guardaba como un arma secreta, lista para ser disparada en el momento más oportuno. Con una voz cargada de veneno, de pura malicia y crueldad, él gritó para que todos escucharan, para que la humillación fuera pública e ineludible. Ella no es una Yang de verdad, es adoptada. Los Yang no son su familia. El mundo de Ana giró, las palabras resonando en su mente como un trueno, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Aunque ella ya tenía sus sospechas y presentimientos, una intuición que la acompañaba desde hacía años, sentir la verdad de su adopción, escuchar aquello en voz alta, de Jaime, delante de todos, fue un puñetazo en el estómago, un impacto físico que la hizo tambalearse y sentir un dolor agudo. El abandono familiar, un fantasma que la asombraba desde la infancia, ahora se materializaba allí, expuesto y cruel, ante un público ávido de chismorreos y dramas ajenos. La cafetería enmudeció, un silencio pesado e incómodo, y todas las miradas se volvieron hacia ella, cargadas de curiosidad y piedad, una avalancha de emociones que la oprimían. Pero antes de que Ana pudiera procesar el dolor de aquellas palabras, antes de que las lágrimas pudieran brotar y rodar por su rostro, Rafael intervino. Su reacción fue inmediata, una furia protectora que explotó en sus palabras, un grito de amor y defensa que resonó por la cafetería. Él la defendió con una pasión que Ana nunca imaginó ser posible, una fuerza avasalladora e incontrolable. «Yo la amo por quien es», él bramó, con la voz embargada por la emoción, pero cargada de una convicción inquebrantable, de una verdad incontestable. No importa el apellido, no importa de dónde viene. Ella es Ana, y eso es lo que importa. Ella es la mujer que yo elegí amar, y nadie me lo va a quitar a mí o a ella. Las palabras de Rafael fueron un bálsamo en medio de la herida abierta, una declaración de amor incondicional que la golpeó en lo más profundo del alma, curándola de una forma que ella nunca imaginó ser posible. Era la aceptación que ella siempre buscó, venida de donde menos esperaba, y en el momento en que más la necesitaba, un regalo divino y salvador. La cafetería se transformó en un escenario de silencio aturdido. Las palabras de Rafael resonaron, llenando el vacío dejado por la crueldad de Jaime, silenciando los susurros y las miradas curiosas. Ana sintió un calor invadir su pecho, un calor que hacía mucho tiempo no experimentaba, una sensación de plenitud y de ser amada. No era solo la pasión de Rafael, sino la validación, la aceptación que ella siempre buscó, el reconocimiento de su esencia, de quien ella era de verdad. Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza o de dolor. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, de un alivio que la inundaba completamente. Ella miró a Rafael, y en sus ojos vio un reflejo de su propia alma, una conexión que trascendía la lógica y las heridas del pasado, una unión de espíritus que se reconocían. El dolor de la revelación de Jaime todavía estaba allí, agudo, pulsando en su corazón, pero la fuerza del amor de Rafael la envolvió, protegiéndola como un escudo invisible, una armadura contra el mundo. En ese instante, el mundo exterior desapareció, quedando solo los dos, la verdad cruel y el amor que nacía de la adversidad, más fuerte que nunca. La furia de Rafael era palpable, un volcán que amenazaba con entrar en erupción en cualquier momento, incontrolable. Él avanzó hacia Jaime,
y Ana sintió que su corazón se disparaba, pero no de miedo. Era una mezcla de aprensión y una extraña sensación de justicia, de retribución por todos los dolores que Jaime había causado. Rafael no era un hombre de medias palabras o gestos vacíos. Su acción sería definitiva e irrevocable. Aquel era el apogeo de su dolor silencioso, de su necesidad de proteger a Ana de todo y cualquier mal, de todas las amenazas. Jaime, por cínico que fuera, percibió que había ido demasiado lejos, que había tocado un nervio expuesto y peligroso. La sonrisa arrogante desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de puro pavor, un miedo genuino que lo paralizó. Rafael, con la intensidad que le era peculiar, no dudó en usar la fuerza física para defender a la mujer que amaba, para silenciar de una vez por todas las palabras venenosas de Jaime, para proteger su dignidad y su corazón. Era la materialización de su amor protector, un amor que no se intimidaba con la violencia o las amenazas, un amor que luchaba y vencía. La pelea fue rápida y brutal. Rafael, con su fuerza y furia contenida, derribó a Jaime con un único golpe, un puñetazo certero que lo hizo caer al suelo en medio de los gritos y exclamaciones de asombro de los presentes, esparciendo los cubiertos y platos. La escena fue impactante, chocante para los que la observaban, pero para Ana era un acto de pura redención, el desenlace de una pesadilla que la asombraba. Era el fin de un ciclo de manipulación y desprecio que la había aprisionado durante años y años. Ella no sintió pena por Jaime, ni una pizca de compasión. Sintió un alivio abrumador, como si un peso inmenso se hubiera quitado de sus hombros, una liberación de todas sus ataduras. A Rafael no le importaban las consecuencias, las miradas asustadas, la posibilidad de castigo o de expulsión. Sus ojos estaban fijos en Ana, buscando la confirmación de que ella estaba segura, de que él había cumplido su promesa silenciosa de protegerla, de que ella estaba a salvo en sus brazos. Era la culminación de meses de sentimientos reprimidos, de un amor que floreció a la sombra del dolor y la adversidad, volviéndose más fuerte cada día. En ese momento, mientras Jaime se retorcía en el suelo y la confusión se instalaba en la cafetería, Ana sintió una liberación profunda y casi espiritual. Era como si las cadenas invisibles que la ataban al pasado, a la búsqueda de aceptación y al trauma del abandono familiar, se hubieran deshecho, desintegrado completamente. La verdad sobre su adopción, dicha con crueldad por Jaime, paradójicamente, la liberó de todas sus ataduras. Ya no había secretos, ya no había la necesidad de encajar en una familia que no la reconocía plenamente, que no la aceptaba como ella era de verdad. Ella no estaba definida por un apellido, por un lazo de sangre, sino por su propia esencia, por su resiliencia y por su capacidad de amar y ser amada, de dar y recibir afecto. Aquel día, aquel instante, fue el parteaguas de su vida, la liberación de años de dolor y la afirmación de su verdadera identidad, de su propia luz interior. Tras el caos inicial, la cafetería comenzó a vaciarse, la gente alejándose rápidamente del escenario de la pelea, como si huyeran de una escena del crimen o de una plaga. Rafael, con la respiración agitada y los puños apretados, se volvió hacia Ana. No hubo palabras, solo una mirada que hablaba de 1.000.000 de emociones, preocupación, alivio y un amor incondicional que la envolvía como un manto protector y cálido. Ana se sintió completamente vulnerable, expuesta en su esencia, pero, al mismo tiempo, extrañamente fuerte, capaz de cualquier cosa. Le extendió la mano, y él la sostuvo con firmeza, un lazo que se solidificaba con cada latido de su corazón, con cada respiración conjunta. Era el inicio de un nuevo viaje, ya no solitario, sino al lado de alguien que la veía de verdad, que la amaba incondicionalmente y que estaba dispuesto a luchar por ella, a defenderla de todo y de todos. Aquel día se extendió como un hilo de seda que se deshacía en un ovillo, cada hora revelando una nueva capa de emoción, de profundidad y de conexión. Ana y Rafael dejaron la cafetería, la escena de la batalla y de la catarsis, y se dirigieron a un lugar más tranquilo, el jardín del campus, un refugio de paz y tranquilidad. La luz del sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados y morados, un contraste suave con la intensidad de los eventos que acababan de ocurrir, como un cuadro pintado a mano por un artista talentoso. Caminaban en silencio,
las manos entrelazadas, cada paso confirmando la elección que habían hecho, la decisión de permanecer juntos para siempre. Ana sentía la fuerza de la mano de Rafael en la suya, un ancla en medio del torbellino de emociones que la consumían, una seguridad inquebrantable y reconfortante. Era la confirmación de que ella había encontrado su puerto seguro, no en un amor idealizado e ilusorio, sino en un amor real, construido sobre la base de la verdad y la protección mutua, de la complicidad y el respeto. En el jardín, bajo la sombra acogedora de un árbol antiguo, Ana sintió la necesidad de expresar lo que estaba sintiendo, de dar voz a la gratitud que desbordaba en su pecho, un río de emociones que la inundaba. Ella lo miró, y las palabras vinieron, simples y verdaderas, cargadas de todo su ser, de su alma. «Gracias, Rafael», ella susurró, la voz embargada por la emoción, casi un hilo inaudible. Él solo apretó su mano, un reconocimiento silencioso, sin necesidad de palabras. No eran necesarias grandes declaraciones o discursos elaborados. La mirada de Rafael decía todo lo que ella necesitaba saber, todas las verdades más profundas. Había una profundidad en sus ojos que la hipnotizaba, una promesa de un futuro donde ella sería amada y protegida, donde su felicidad sería prioridad e inquebrantable. En ese momento, todos los dolores del pasado, todos los rechazos, parecían disminuir de tamaño ante la magnitud del amor que estaba floreciendo entre ellos, un amor que la curaba y la transformaba. Aquel fue el día en que Ana finalmente se liberó, no solo de Jaime y de su manipulación, sino de sus propias ataduras internas, de los fantasmas de un pasado de abandono que la asombraban incansablemente. La revelación de su adopción, que podría haber sido devastadora y paralizante, se convirtió en un catalizador para su verdadera liberación, para su ascenso personal. Ella percibió que su identidad no estaba ligada a un apellido o a lazos sanguíneos, a un pasado que no la definía, sino a su propia esencia, a su resiliencia y a su capacidad de amar y ser amada, de dar y recibir afecto. Rafael, en su quietud y fuerza, se convirtió en el espejo donde ella finalmente vio su propia luz, su propia fuerza interior, su verdadera belleza y poder. El camino por delante sería nuevo e incierto, pero ella sabía que no estaría sola. Él estaría a su lado, caminando juntos. El empoderamiento emocional que ella buscaba se había concretizado, y el viaje de redención personal apenas comenzaba, pavimentado por el amor inesperado y verdadero que ella había encontrado. La noche cayó, y con ella, una sensación de calma profunda invadió a Ana, un alivio que la hizo suspirar y sentirse en paz. El caos de la cafetería parecía distante, casi irreal, como una pesadilla de la que finalmente se había despertado y de la que se había librado para siempre. Ella y Rafael estaban ahora en un café tranquilo, la luz baja creando un ambiente íntimo, propicio para confidencias e intercambios de sentimientos. La conversación fluyó de forma natural, un diálogo que ella nunca imaginó tener, un intercambio de almas y corazones. Él habló sobre su infancia, sobre el dolor que él cargaba en su corazón, sobre cómo él la observaba de lejos, amándola en silencio durante tanto tiempo, con una devoción secreta. Ana sintió cada palabra de él como una caricia en el alma, una cura para las heridas abiertas en su propio corazón, un bálsamo para su dolor. Era como si, por primera vez, alguien la viera verdaderamente, con todas sus fragilidades y cualidades, y la aceptara por completo, sin reservas ni juicios. Aquel momento era la prueba de que el amor que ellos estaban construyendo era real, profundo y transformador, capaz de curar todos los dolores y traumas. Ana, por su parte, abrió su corazón, sin miedos ni recelos, sin esconderse. Habló sobre la soledad de la infancia, sobre el vacío dejado por el abandono, sobre la búsqueda incesante de un lugar al que pertenecer, de una familia que la acogiera de verdad. Las palabras salían de su boca con una fluidez que la sorprendía, como si un dique se hubiera roto, liberando un río de emociones y de verdades guardadas. Rafael la escuchaba con una atención que ella nunca había recibido de Jaime, una mirada que transmitía comprensión y empatía, una conexión profunda y silenciosa. No había juicio, solo aceptación y apoyo incondicional, un amor que la envolvía. Ella sintió una conexión profunda, la sensación de que finalmente había encontrado su alma gemela,
alguien que la entendía sin que ella necesitara explicarse, alguien que la veía de verdad. Aquel diálogo fue un hito, la consolidación de un lazo que prometía ser inquebrantable, un lazo para la eternidad. El arete de perla, un regalo simple que Rafael le había dado hacía mucho tiempo, cuando ellos aún eran solo conocidos, parecía brillar con una nueva intensidad, una luz propia que reflejaba el amor. Él se lo había dado en un día lluvioso, un gesto sin pretensiones que Ana casi había olvidado en medio de sus dramas, pero que ahora cobraba un significado profundo, un simbolismo oculto y poderoso. Era un símbolo del vínculo invisible que los unía desde el principio, un hilo tenue que siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para ser descubierto, para ser revelado en toda su belleza. Rafael recordó aquel día, la forma en que él la observó de lejos, admirando su fuerza y su delicadeza, su belleza interior y exterior. Aquella perla, que antes era solo un accesorio común, se convirtió en un amuleto, un recordatorio del amor silencioso que siempre la rodeó, incluso cuando ella no percibía su presencia. La noche se extendió, y la lluvia comenzó a caer afuera, un sonido suave y constante que parecía acompañar la transición emocional de Ana, el lavado de su alma. La lluvia, que antes simbolizaba melancolía y tristeza, ahora era un símbolo de limpieza, de renovación, de un nuevo comienzo en su vida. Cada gota que caía afuera parecía lavar las penas del pasado, purificando su alma y su corazón, dejándola ligera. Salieron del café y caminaron bajo la llovizna, la ciudad dormida a su alrededor, como si el mundo entero estuviera en reposo, observando su amor. Ana sintió la ligereza del cuerpo, la libertad que venía de desvincularse de todas las ataduras que la aferraban al sufrimiento. Aquel era un momento de paz, de quietud, donde el mundo parecía rendirse a la intensidad del amor que ellos estaban viviendo, un amor que trascendía todo. El abrazo en el aeropuerto, en un sueño premonitorio anterior, había sido un momento de desesperación, donde ella caía en el vacío, sin suelo, sin esperanza. Ahora, en contraste, el abrazo de Rafael era un puerto seguro, un ancla que la mantenía firme en el suelo, protegida de todas las tormentas. Él la sostuvo con fuerza, y ella sintió cada músculo de su cuerpo, cada latido de su corazón contra el suyo, en perfecta sincronía. Era un abrazo que hablaba de protección, de amor incondicional, de un futuro construido lado a lado, con bases sólidas e inquebrantables. Ana se acurrucó en sus brazos, sintiéndose completa por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento de plenitud que la inundaba completamente. Las imágenes del sueño trágico se disiparon, sustituidas por una nueva realidad, una realidad donde el amor era la fuerza motriz y la esperanza era la guía, iluminando el camino a cada paso. La familia Jiang, que antes representaba una parte tan significativa de su identidad que la aprisionaba y la hacía sufrir, ahora parecía distante, casi irrelevante para su nueva vida. La revelación de su adopción, aunque dolorosa, fue el gatillo para la ruptura de lazos que, en el fondo, nunca fueron verdaderos, nunca fueron basados en amor o afecto. Ella no sentía rabia, solo una sensación de alivio por no tener más que fingir, por no tener que encajar en un molde que no le pertenecía, que la sofocaba y la descaracterizaba. Ana estaba lista para construir su propia familia, una familia de elección, donde el amor y la aceptación fueran los pilares, donde la verdadera conexión fuera la base de todo. Aquel era el comienzo de un nuevo capítulo, donde ella escribiría su propia historia, sin las ataduras del pasado, libre para ser quien ella realmente era. Para la sorpresa de Ana, Valentina Jiang, la hija biológica de la familia, se acercó a ella días después. Valentina, que siempre fue una figura distante y hasta cierto punto antagónica, parecía diferente. Sus ojos, antes fríos e indiferentes, cargaban un brillo de arrepentimiento y empatía, un cambio notable y conmovedor. Ella pidió disculpas, no por su propia culpa directamente, sino por la negligencia y la falta de afecto que Ana había sufrido dentro de aquella casa, por los dolores y traumas causados. Fue un momento de curación, un cierre de ciclo que Ana no esperaba, una paz que se instaló en su corazón y en su alma. Los lazos femeninos, que antes parecían rotos e irrecuperables, se curaron de una forma inesperada, trayendo un alivio para el alma de Ana, un bálsamo para sus heridas.
Era la prueba de que, incluso en las relaciones más difíciles, la redención era posible y el perdón, liberador. Rafael la presentó a su familia, y el encuentro fue cálido, lleno de aceptación y cariño, como si ella siempre hubiera formado parte de ella. La madre de Rafael, una mujer de ojos gentiles y sonrisa acogedora, abrazó a Ana con una intensidad que la hizo llorar, lágrimas de gratitud y alegría que desbordaban. Y entonces, una revelación impactante. La madre de Rafael también había tenido sueños, visiones del mismo futuro trágico que Ana había vislumbrado, una conexión inexplicable y mística entre ellas. Era como si el destino, de alguna manera, hubiera conspirado para unirlos, para que ellos pudieran cambiar el curso de la vida y construir un futuro diferente, un futuro de luz y felicidad. Aquel momento fue la confirmación de que el amor de ellos era predestinado, un amor que no era solo una elección, sino una necesidad, una fuerza mayor que los guiaba, una conexión cósmica. El tiempo pasó con una velocidad que parecía irreal, como si cada día fuera una pieza de un rompecabezas encajando perfectamente, revelando la imagen completa y hermosa. El noviazgo de Ana y Rafael floreció en un terreno fértil de comprensión y cariño, de respeto mutuo y de pasión. Se volvieron inseparables, cada uno el puerto seguro del otro, el refugio para todas las tormentas de la vida. Las noches estaban llenas de conversaciones profundas, risas sueltas y un silencio confortable que hablaba más que 1000 palabras, una conexión que dispensaba la verbalización. Ana percibió que el amor verdadero no era una explosión de fuegos artificiales, sino una llama constante que calentaba el alma, una conexión que la hacía sentir completa y segura, amada y aceptada en su totalidad. Era un amor que curaba, que la hacía crecer y que la impulsaba a ser la mejor versión de sí misma, a florecer en todo su potencial. La graduación llegó, y con ella, la concretización de un sueño que parecía distante, casi inalcanzable en sus momentos de dolor y desesperación. Ana y Rafael estaban allí, de la mano, listos para embarcarse en una nueva fase de la vida, un nuevo capítulo lleno de promesas. El futuro, que antes parecía sombrío e incierto, ahora se dibujaba vibrante y lleno de posibilidades, iluminado por la esperanza y por el amor que los unía. Aquel día no era solo el fin de un ciclo académico, sino el inicio de una vida en pareja, construida sobre bases sólidas de respeto, amor y compañerismo, una asociación eterna. La resiliencia de Ana, su capacidad de transformar el dolor en fuerza, era visible en su sonrisa, una sonrisa que antes escondía penas y cicatrices, y que ahora irradiaba pura felicidad, pura luz. La propuesta de matrimonio de Rafael no fue grandiosa, con fuegos artificiales o multitudes aplaudiendo, pero fue la más sincera y significativa que Ana podría desear, la más perfecta para ella. Sucedió un día común, mientras preparaban la cena en la pequeña cocina del apartamento que compartían, un momento de intimidad y complicidad. Él se arrodilló, el anillo simple y elegante en sus manos, y las palabras que salieron de su boca eran puras y llenas de emoción, venidas directamente del corazón. Ana no dudó. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero eran lágrimas de alegría, de una felicidad que desbordaba, que no cabía en el pecho. Era la confirmación de que el amor de ellos era para siempre, un pacto de almas que se unían para una vida entera de complicidad, de compañerismo y de amor incondicional. La boda fue sencilla, íntima, rodeada solo por los pocos amigos que realmente importaban, y por la familia de Rafael, que se había convertido en la familia de Ana, su nuevo hogar y su nuevo clan. No hubo grandes fiestas o lujos exagerados, sino una ceremonia repleta de significado, de emoción y de promesas sinceras, de un amor verdadero y puro. Ana llevaba un vestido sencillo, pero se sentía la mujer más hermosa del mundo, no por el tejido o los adornos, sino por la luz que emanaba de su alma, por la felicidad que irradiaba de cada poro de su ser. Miraba a Rafael y veía en sus ojos la promesa de un futuro donde la felicidad sería la constante, donde el amor sería la base de todo, el cimiento de su vida y de su familia. La noche de bodas fue más que un acto físico, fue una unión de almas, un encuentro de cuerpos y espíritus que se conocían y se amaban profundamente, en todas las dimensiones de la existencia. El arete de perla, el mismo que Rafael le había dado hacía tanto tiempo, estaba sobre la mesita de noche, un testimonio silencioso de un viaje que los unió, de un amor que floreció y se consolidó.
Cada toque, cada beso, estaba cargado de simbolismo emocional, de años de sentimientos contenidos que ahora explotaban en una pasión avasalladora, sin límites ni tabúes. Era la entrega total, la fusión de dos vidas que se curaban mutuamente, que se completaban en todos los sentidos, que se convertían en una sola carne y una sola alma. Ana sintió la piel de Rafael contra la suya, cada músculo, cada respiración, cada latido de su corazón, en perfecta sincronía con el suyo. Era un amor que no se avergonzaba de sus vulnerabilidades, que celebraba sus imperfecciones, que las abrazaba como parte de la belleza. Él la besaba con una intensidad que la hacía flotar, y ella respondía con una entrega que nunca imaginó ser capaz de sentir, una pasión que la consumía y la elevaba. Las promesas susurradas en medio de los suspiros eran de una vida juntos, de un futuro construido ladrillo a ladrillo, con paciencia, con cariño, con una complicidad inquebrantable, una asociación eterna y sólida. Era el ápice de su viaje de empoderamiento, la prueba de que la vida, por más que la hiriera, siempre tenía un camino de regreso a la luz, a la felicidad, a la plenitud. Y así, la historia de Ana y Rafael se desarrolló, un testimonio de que el amor verdadero puede surgir de los lugares más inesperados, que el rechazo puede ser el catalizador para el descubrimiento de un nuevo destino, de una nueva vida y de una nueva identidad. Ana, la joven que antes veía su mundo desmoronarse, hoy era una mujer fuerte, resiliente, que había construido una vida feliz al lado del hombre que la amaba incondicionalmente, su puerto seguro y su ancla. Cada día, ella todavía se preguntaba cómo había logrado pasar por todo aquello, cómo había encontrado la fuerza para cambiar su destino, para reescribir su historia y su futuro. Pero la respuesta estaba en su corazón, en el amor, en la resiliencia y en la fe de que la vida siempre guarda sorpresas, incluso en las peores tormentas. Siempre hay una luz esperando para brillar. El desenlace no fue un cuento de hadas idealizado, con príncipes y princesas, sino una realidad que ella había construido con sus propias manos, con su fuerza y su determinación inquebrantables. El futuro era brillante, no porque fuera perfecto o libre de desafíos, sino porque era real, porque era suyo, y porque ella lo estaba viviendo al lado de Rafael, el hombre que la salvó y la amó como nadie, su verdadero amor. El amor verdadero que ella había encontrado no era lo que ella esperaba, no era la pasión idealizada del pasado, pero era infinitamente mejor, más profundo y más real. Era la redención personal, la liberación de un pasado de dolor, y la promesa de una vida plena, marcada por la entrega, pasión y la certeza de que ellos habían desafiado el destino, juntos, construyendo su propio camino de felicidad.